Malala tiene 11 años. Vive en el valle del río Swat, en Pakistán. En el sitio donde vive, los talibanes prohíben a las chicas ir a la escuela. Hoy en día, Malala es la chica más joven en haber recibido el Premio Nobel de la Paz y es un ejemplo de la lucha por la educación universal. Todo esto es gracias al blog que empezó a escribir con tan solo 11 años denunciando la situación de la educación de las niñas en Pakistán. Y se preguntarán, ¿cómo la voz de una niña del rincón más recóndito de Pakistán puede llegar a ser tan impactante en la sociedad y llegar a ser portada de tantas discusiones alrededor del mundo? La globalización. Buenos días, excelentísimo jurado, queridísimo público y compañeros debatientes. Mi nombre es Pablo Prats y junto a mi grupo formado por 6 jugadías que hará la reputación argumentada y aguarda sobre la reputación dialéctica Marto Marcelo, Prioridad de Debate y Sánchez Salvador de Mesa, venimos a defender que la globalización es un fenómeno totalmente positivo para la humanidad. Pero primero, ¿qué entendemos nosotros por globalización? Nosotros entendemos por globalización el proceso histórico de integración mundial que se aceleró a partir de la caída de la Unión Soviética, de ámbitos como el político, el económico, el cultural o el tecnológico, que generó una conectividad en todo el mundo de manera que cada parte del mundo esté interconectada. Y lo venimos a defender con nuestros 3 argumentos. 1, que es fruto de una inclinación natural del hombre. 2, la redistribución de riquezas. Y 3, la casa común. Nuestro primer argumento, que es fruto de una inclinación natural del hombre. El filósofo físico y matemático Blaise Pascal dijo: si fuera por el espacio, el universo me rodearía y se me tragaría como una nube. Pero por el pensamiento, yo abrazo al mundo. Con esto podemos sacar que el hombre tiene una tendencia a infinitarse, a intentar abrazar el mundo con sus brazos y a intentar comprenderlo. Y el desarrollo de esta capacidad para infinitarse le lleva a ser uno de los animales que más cuidado necesitan de sus semejantes. De esta manera también nos podemos apoyar en la teoría de Jacob von Westphal, filósofo y biólogo alemán, que afirmó que los alemanes tenían Anfeld, es decir, mundo entorno, mientras que los humanos teníamos Feld. Y esto quiere decir que el humano es consciente del Feld, es decir, del mundo, y de intentar comprenderlo, junto a la necesidad del cuidado de sus semejantes, le lleva a crear sociedades globales. Y no solo esto, sino también, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, que de él hemos sacado que el humano tiene la tendencia a infinitarse. Nuestro segundo argumento, la redistribución de riquezas. El desarrollo tecnológico ha permitido conectar a todo el mundo a una potente red de telecomunicaciones y medios de transporte. Esto no solo permite la capacidad de comerciar, producir y unir los lugares más remotos de la Tierra, sino también una capacidad de redistribuir las riquezas sin precedentes. Como por ejemplo, hemos traído aquí 2 proyectos, el de Cola Life y el de Starbucks Foundation, que consistía el de Cola Life en aprovechar las redes de distribución de Coca-Cola en África para así poder facilitar kits de readaptación y disminuir la tasa de mortalidad infantil en África, en Zambia, en el país donde se llevó a cabo este proyecto. Y nuestro tercer argumento, la casa común. La casa común es consecuencia del desarrollo tecnológico que hemos dejado patente en nuestro segundo argumento. Esto permite a todos los países, que todos los países nos podamos apoyar entre nosotros. Y está, por ejemplo, pues más de 1,8 millones de artículos científicos que se publican cada año y cada ciudadano los puede ver. Y esto permite que la ciencia avance. Y no solo eso, sino que agiliza y mejora el desarrollo de producción y comercialización de productos por parte de las empresas. En conclusión, nosotros defendemos totalmente la globalización con nuestros 3 sólidos argumentos. Y me gustaría acabar diciendo este proverbio árabe: si quieres llegar rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Muchas gracias. Nunca morirás atrapado en arenas movedizas. Los famosos cascos de vikingos nunca existieron. En el oeste, lo menos frecuente eran los tiroteos. Hemos sido engañados. La globalización nos la ha colado. Buenos días, excelentísimo jurado, público, queridos compañeros debatientes. Me llamo Lucía Macía y junto a mi equipo, formado por Ana Caterina, Natalia, Alba Talavera y Diego Villalobos, hemos venido a debatir y a defender porque la globalización no solo no es un fenómeno positivo para la sociedad, sino que además perjudica gravemente en la cultura, la economía y cultura del ser humano. En este sentido, nos posicionamos totalmente en contra de la cuestión planteada, basándonos en nuestros 3 sólidos argumentos: la inestabilidad económica, la pérdida de identidad local y el deshumanismo. Antes de enfrentarnos a este debate, es justo preguntarse: ¿qué es la globalización? No cabe duda de que todos los presentes estaremos de acuerdo con que es un concepto confuso que no atañe a una sola cosa.
economía, cultura, empresa, tecnología y un largo etcétera. La globalización, señoras y señores, no es algo ya alcanzado, sino un proceso. No podemos hablar pues, de la globalización como un estado absoluto de un país, pero de nuevo es justo preguntarse, ¿qué es la globalización? Centrémonos en nuestro primer argumento, la inestabilidad económica. Es cierto que en los últimos tiempos la globalización ha causado un mayor beneficio económico en términos generales. Los ricos son más ricos y los pobres menos pobres. Aparentemente viene a salvar las desigualdades sociales, pero no podemos olvidar que genera una interdependencia entre las diferentes potencias mundiales. Si cae una, caen todas. Esto es evidente si tenemos en cuenta las grandes crisis económicas que hemos sufrido. Tal y como muestra el siguiente gráfico, el 35, entre diciembre de 2007 y marzo de 2009, se produjo una caída del 55%. Por no olvidar el drama que vive el comercio global frente a las multinacionales, que, pese a fomentar una supuesta convivencia entre ellas, acabaron por ahogarlo. ¿Existe una relación necesaria entre la riqueza y mejora? ¿En qué nos beneficia esta interconexión? ¿Acaso no es una nueva forma de esclavitud? No tenían derecho a ser diferentes y, por lo tanto, no tenían derecho a existir. Esto enlaza directamente con nuestro segundo argumento, la pérdida de identidad global. Entendiendo la globalización como un factor cultural, ¿sabían que, según la UNESCO, el 97% de los hablantes del mundo hablan solo el 3% de las lenguas que existen? Sin duda, unos porcentajes escalofriantes. ¿Saben a qué se debe? A la globalización. La aldea global es aparentemente una convivencia respetuosa de culturas. Pero no nos engañemos, no es más que la imposición del fuerte sobre el débil. Hollywood, Apple, Ikea, todos iguales, todos con lo mismo y los mismos gustos. ¿Acaso somos todos iguales? Por último, la deshumanización. Hablamos de la aldea global como un lugar confortable en el que tiene cabida toda la humanidad. ¿Pero qué es la humanidad? La humanidad es un conjunto de personas, es un organismo vivo del cual cada uno de nosotros es una de sus células, distintas y con funciones diversas, pero esenciales para su buen funcionamiento. No olvidemos, además, una segunda acepción de esta palabra. La humanidad es lo que nos hace humanos, y esto se ve enriquecido en el encuentro con lo diferente. La globalización ha creado un organismo más grande, pero eliminando las diferencias entre sus componentes, y por tanto gris y monótono. Muchas gracias. De acuerdo. Al acabar hola, soy Cisco Bayá y hoy voy a hacer la refutación argumentativa. Al acabar su exolio han dicho, la globalización nos la ha colado. Y yo les digo, no. Pero sí que hay alguien que nos la ha colado, y es en los cálculos de desigualdad. Como bien muestra este gráfico, han estado exagerados durante años. Luego, también en cuanto a la inestabilidad, han producido esclavitud. Esto, como les hemos explicado antes, la globalización lo que da es oportunidades de redistribuir la riqueza, no de esclavizar a la gente. Y como esto también tenemos otra prueba, y es que en países pobres como India o Brasil, o incluso China, que como país es rico, que sus ciudadanos son pobres, la globalización se ve por más del 80% de la globalización como una oportunidad. Luego también nos han hablado de pérdida de identidad, y más allá de que la gran mayoría de cosas se publican en solo el 3% de lenguas, no nos han dicho nada más. Y esto tiene una simple razón, y es que son lenguas de intercambio, pero eso no impide que nosotros usemos otras lenguas. Yo puedo hablar con alguien de Estados Unidos en inglés como lengua de intercambio, pero no por ello me convertiré en americano, y no por ello dejaré de hablar catalán y castellano en casa. Luego, en el tercer argumento nos han hablado de deshumanismo. No he acabado de entender, pero nos han dicho que el encuentro nos enriquece. Y sí, es verdad. Y permítanme que lea este artículo del diario Ara, este mismo domingo. La realidad, comentaba que
és que aquella connexió directa va portar nous vots. En relació a les noves connexions directes en l'aeroport de Boston, pràcticament plens, i més relacions professionals, i l'educació entre Boston i Múnich. I va passar el mateix amb altres ciutats, de manera que va aconseguir que aquesta creixent connexió facilités el coneixement internacional de les universitats, hospitals y empresas de Boston. ¿Consideran que esto nos deshumaniza? De acuerdo, dicho esto voy a pasar a hablar de nuestros tres argumentos. El primero, el de que es fruto de las inclinaciones naturales del hombre. Como vemos, como hemos explicado, tenemos una tendencia infinita a intentar comprender el mundo. Y por el otro lado, tenemos una tendencia, tenemos la necesidad de vivir en familia, en sociedad, de que para desarrollar estas capacidades. Eso nos lleva a crear sociedades globales juntando estas dos tendencias. Como bien les hemos demostrado con Jacob von Westphal, que por cierto fue nominado 2 veces al Premio Nobel, y con las evidencias de Santo Tomás de Aquino. Luego, también hemos hablado de distribución de riqueza, en los que les hemos mostrado unos cuantos ejemplos sobre cómo la riqueza puede redistribuirse, cómo las multinacionales abogan por proyectos que mejoren la vida en los lugares más pobres y cómo podemos aprovechar las redes de distribución de las multinacionales para el beneficio de la humanidad. Nuestro tercer argumento, la casa común. El mundo es más que nunca la casa común de todos. Eso nos permite ayudarnos a todos entre todos. Y como prueba les puedo usar lo que les acabo de mostrar del diario Ara, que a más conexiones aéreas, más se enriquecen mejor son las universidades, hospitales, etc. Y también pueden tomar como prueba el dato que les hemos dado antes de los 1,8 millones de artículos que puede acceder todo el mundo. Muchas gracias. La civilización es el progreso desde una homogeneidad indefinida e incoherente hacia una heterogeneidad definida y coherente. Herbert Spencer. Buenos días, excelentísimo jurado, queridísimo público y compañeros debatientes. Mi nombre es Salvatore Avera y yo, junto con mi equipo, vengo a realizar la refutación argumentativa totalmente en contra de la cuestión propuesta. Primero de todo, procedamos a refutar algunos puntos del equipo contrario. Primero de todo, nos han hablado de la distribución natural del hombre, de Pascal y de Santo Tomás de Aquino, de la tendencia del hombre a infinitarse. Bien, nosotros les decimos que esto es cierto. Claro que el hombre busca el cuidado de sus semejantes, de sus más cercanos. Ergo buscará los de su comunidad, es decir, los que tiene más cerca, y para esto no necesita la globalización. Más tarde nos han hablado de la redistribución de riqueza, lo siento, de la red de transporte y comunicación, de Cola Life, que ayuda a los niños pobres. Nosotros les decimos que esto no es cierto, sí que se esclaviza, y es que según UNICEF sigue habiendo explotación infantil. Bien, más tarde, además, esto de que no se esclaviza, nos lo han mostrado con una evidencia que muestra unos datos que son simplemente percepciones distintas de lo que es este fenómeno, y esto no demuestra nada, siento decírselo. Además, más tarde nos han hablado de la casa común, del desarrollo tecnológico y de los más de 1,8 millones de estudios científicos, pero ustedes no se han dado cuenta de que hay fake news, y es que según la empresa Pescanova hay fake news, cosa que es inevitable, y es más, el 86% de los españoles se las cree. Bien, más tarde procedamos a repasar nuestra argumentativa, que consta de 3 sólidos argumentos. Inestabilidad económica, pérdida de identidad local y deshumanización. Comenzaré hablando de la inestabilidad económica. Además de generar una interdependencia, la globalización hace que aumente la brecha económica. Y es que, según Oxfam, el 1% de la población mundial más rica posee más que el doble que lo acumulado por 6,9 mil millones de personas. Es decir, la globalización solo tiende la mano a los económicamente más desarrollados, lo que nos lleva a nuestro segundo argumento, la pérdida de identidad local. La globalización fomenta la uniformidad de gustos y costumbres, de modo que las culturas que no se imponen se empequeñecen. Y es que National Geographic estipula que cada 2 semanas desaparece una lengua de las que hablamos hoy en día, de forma que al final del siglo habrán desaparecido cerca de 7.000.
Y con esto llegamos a nuestro tercer y último argumento, la deshumanización. La globalización deja de lado la riqueza y la pluralidad del hombre, pero también aparta la mirada ante la desigualdad y la debilidad. Se nos asegura que la globalización extiende los derechos y de que nos proporciona más, pero es que las Naciones Unidas verifican que 1 de cada 45 personas en el mundo necesitan ayuda humanitaria. Y díganme ustedes si esto nos beneficia como personas. ¿Dónde queda la cabida para el hombre en esta aldea global? ¿Qué será del hombre en un mundo globalizado que anula su esencia? Por esto, por nuestros argumentos de inestabilidad económica, pérdida de identidad local y deshumanización, es que nosotros reiteramos, afirmamos y estamos completamente convencidos de que la globalización no es un fenómeno positivo para la sociedad. Por último, nos gustaría agradecer a la organización de la UIC la organización de este debate y esperamos que ahora lo vean todo más claro. Muchísimas gracias. Excelentísimo jurado, compañeros debatientes, querido público asistente, soy Yago Artacho y ofreceré la reflexión dialéctica en nombre de mi equipo, teniendo la premisa sobre si la globalización es un fenómeno positivo para la humanidad. Nuestra respuesta es que sí, obviamente. El equipo rival nos ha hablado sobre que el mercado natural del hombre a socializar no incluye una globalización, pero simplemente la globalización sería ese paso último, socializarse. Necesitamos un núcleo familiar que se agrupan en regiones, estas regiones en estados, estados en países, y globalizar sería el paso último a la creación del hombre. Como segunda cosa nos han hablado de la explotación infantil. Es que le voy a decir una cosa, en la Edad Media también había esclavitud, había explotación infantil, y en la Edad Media no estábamos globalizados, así que la relación entre explotación infantil y globalización no se ve por ningún sitio. Y aparte nos ha hablado de pérdidas de culturas, pero si no lo sabían, la globalización defiende un programa multicultural y multipolar con programas como la UNESCO. Así que les pido ahora que se vean las evidencias también que les hemos dejado por aquí, en las que hemos explicado que no solo se favorecen a países desarrollados, sino también a subdesarrollados económicamente. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Diego Villalobos y voy a proceder a realizar la refutación dialéctica. Primero me gustaría empezar hablando sobre vuestro segundo argumento, la redistribución de la riqueza. Aquí tengo un estudio sobre el mismo Foro Económico Mundial que afirma que lo que la globalización ha causado es a un aumento considerable de la desigualdad, lo que nos lleva, también respaldado por el Consejo de Europa, que las empresas transnacionales pueden aprovecharse de las pequeñas y medianas empresas y con el menor coste posible. Lo único que provoca la liberalización del mercado es la desigualdad entre pobres y ricos y empresas transnacionales y las nacionales. También estas medidas liberales lo que llevan es al proteccionismo. El proteccionismo, por ejemplo, como en el Brexit y como en las medidas de Donald Trump. El proteccionismo, ¿qué busca? Proteger la identidad nacional y proteger al país, proteger su trabajo. Muchísimas gracias. Me gustaría comenzar respondiendo a lo que han dicho ustedes sobre que los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Sin embargo, les hemos entregado antes un estudio, el cual demuestra que en 1960 los ricos, desde 1960 los ricos han mantenido su capital intacto y no ha subido en ningún momento. Por tanto, ese dato lo demuestra totalmente, si quieren se lo pueden leer. Después, tampoco me deben haber escuchado por lo de la pérdida de identidad cultural, ya que hemos explicado que hay programas con la UNESCO, que son globales, que defienden un programa multicultural y multipolarizado. Así que la globalización no pretende imponer una cultura sobre otras, sino que las defiende todas, intentando homogeneizar la sociedad. Y aparte, también les vamos a demostrar que la globalización no es mala en sí misma. La globalización, ustedes nos han hablado de que se puede utilizar mal el dinero, eso no es culpa de la globalización, es culpa de los dirigentes. La globalización en sí misma lo que puede provocar es a combatir problemas sociales, como por ejemplo lo que hemos dicho antes con lo de Cola Light, de enviar kits a África para que reduzca la tasa de mortalidad en Zambia gracias a la globalización. Así que la globalización, si se usa bien, puede dar mayores beneficios sin precedentes en la historia. Muchas gracias. Creo que me han entendido, porque en realidad sí que podemos estar de acuerdo de que actualmente los pobres son menos pobres, pero lo que hay es una mayor igualdad, según este estudio realizado por la ONU. En este demuestra que los ingresos después de los impuestos del 80% más pobre de la población crecieron cerca de un 40%, en cambio los del 0,001% más rico aumentaron un 180%, lo que causa una gran desigualdad. Los ricos se hacen aún más ricos. Ahora me gustaría comentar el tema del gráfico que nos han mostrado antes. Esto es a partir de la percepción que reciben los chinos.
Esto es una opinión de ellos, no es la realidad. También nos han hablado de los programas que hay a favor de la culturización, pero ¿acaso estos funcionan? No funcionan, y los hemos demostrado en la pérdida de las lenguas. No están logrando nada estos programas, y lo que ustedes están haciendo, lo que ustedes están llamando la globalización, es una utopía, y si hablamos de la realidad, la globalización no funciona. Muchas gracias. La verdad es que me ha sorprendido bastante, porque han empezado su intervención anterior diciendo que venga de pelea, los pobres son menos pobres y hay más igualdad. Y más tarde ha dicho, hay mayor desigualdad. Me gustaría que se pusiera un poco de acuerdo, que diga que no acabo de entender esa intervención, que se ha contraído un poco. Pero bueno, vamos a aclarar otra cosa. Hay lenguas que desaparecen, tiene un dato que lo demuestra, pero eso es culpa de la globalización. El humano evoluciona, las lenguas, la cultura, con ella, evoluciona. El latín desapareció totalmente, y en ese momento el latín ha evolucionado, transformándose en lenguas como ahora es el castellano. Así que las lenguas, con que evolucionen o desaparezcan, no tiene sentido alguno para la globalización, como se ha demostrado con el latín, por ejemplo, y no estamos globalizados en ese momento. Así que la pérdida de identidad cultural que hemos hablado ustedes no tiene por qué relacionarse directamente con la globalización, y me gustaría que ahora nos aclararan la contradicción esta que han tenido al principio antes de su intervención. Muchas gracias. Vale, es verdad, perdona, antes me he equivocado, he dicho igualdad, pero es que no, es evidente que lo que he mostrado demuestra la desigualdad, y aquí el mismo Foro Internacional demuestra cómo que la pobreza extrema en África en realidad está aumentando. Casi todas las personas del mundo están a una factura médica o a una mala cosecha de la indigencia. Esto demuestra la desigualdad. Después me gustaría refutar vuestro segundo argumento, la distribución de la riqueza. Habéis hablado de una interconexión, de una unión de todas las economías. ¿Qué proporciona esto? Lo que proporciona es que si cae una, caen todas, como lo demuestra, como se puede ver, por ejemplo, en el caso del coronavirus. ¿Qué ha pasado? Pues que China no ha podido producir, China está totalmente parada. ¿Y qué es lo que está pasando? Que las bolsas mundiales bajan, perjudicando a todo el mundo. Muchas gracias. Me gustaría empezar contestándoles diciendo que nos hacemos vulnerables a homogeneizar un sistema económico de mercado, a que una crisis en cualquier parte del mundo al final nos pueda afectar a nosotros. Le voy a recordar una crisis económica que tuvo lugar en Estados Unidos en el 1929, el crack del 29, y en ese momento recuerdo que no había empezado el proceso de globalización, y esa crisis que se cometió en Estados Unidos se expandió a todo el mundo, por tanto la relación con la globalización no la había por ningún lado. Después ha dicho, la pobreza en África en verdad está aumentando. Es cierto, por supuesto. Por eso, con la globalización tenemos la oportunidad, como no la hemos tenido nunca, de redistribuir las riquezas de tal manera que podamos reducir la tasa de mortalidad, como se hizo con el proyecto de Coral en Zambia, como nos hemos mostrado en nuestra introducción. Por tanto, la globalización presenta una oportunidad. No estamos diciendo que está dando frutos. La pregunta es si la globalización es un fenómeno positivo para la humanidad. Lo es, si se aprovecha como se debe y con los dirigentes que tiene que tener, si se aprovecha como se tiene que hacer, como por ejemplo la distribución de Coca-Cola en Zambia por los kits de nutrición. Muchas gracias. Vale, nos han hablado de que la globalización puede llegar a ser muy bonita, vale, esto suena muy bien, pero es que la globalización viene desde 1870 y ¿qué ha pasado? ¿Qué se ha demostrado? ¿De qué no funciona? De lo que nos están hablando ustedes es de una utopía. Lo único que provoca la globalización es la pérdida de la esencia del hombre, tal y como ha dicho mi compañera antes, ya que si nos basamos en la definición de Aristóteles del hombre, somos animales, por lo tanto necesitamos satisfacer nuestras necesidades. Somos animales racionales, por lo tanto necesitamos desarrollar nuestro intelecto. Y somos sociales, necesitamos comunicarnos. ¿Y qué trae la globalización? Lo que nos trae es que nos convierte en consumidores, por lo tanto sobresatisfacemos nuestras necesidades, nos sobreinforma, por lo tanto conocemos menos, ya que profundizamos en menos cosas, y lo que nos hace es prescindir de nuestras relaciones reales, enfocándonos en las virtuales, en las redes sociales, perdiendo así la esencia del hombre. Muchas gracias. Esta muñeca es un claro ejemplo de cómo funciona la administración. Cada muñeca es un país. Estas muñecas deciden unirse, pero en cambio de dar una nueva muñeca, lo que pasa es que la más grande acaba encerrando a las pequeñas. Y solo queda ella como la gran muñeca. Así es la globalización. Los países
empiezan a unirse, pero en cambio de dar una nueva identidad, lo que pasa es que la nación más poderosa acaba engullendo a las demás, dejando una gran homogeneidad debajo de ella. Buenas tardes, querido público, jurado y compañeros debatientes. Mi nombre es Ana Caterina Gavenjos y vengo a hacer la conclusión en contra de la pregunta planteada. Y nuestra respuesta es un no, que la globalización no es un fenómeno positivo para la humanidad. El equipo rival se ha basado en que es el fruto de la distribución natural del hombre, la redistribución de riquezas y la casa común. Pues con el primer argumento le respondemos que es verdad que tenemos un deseo de infinitarnos, pero como ha dicho nuestra compañera Alba, el hombre intenta como acercarse a sus similares, no a los más lejanos. Con el segundo, la distribución de riquezas, hemos visto que no es verdad, porque aún hay explotación y además se debate con nuestro segundo argumento, con nuestro primer argumento, que es la inestabilidad económica y que significa que sigue habiendo una gran brecha entre ricos y pobres. Entonces esta igualación no existe. ¿Y la casa común? Pues que esta casa común nos trae más información, ¿no? Pero también esta más información nos trae una sobreinformación y más fake news. Y nuestros argumentos son inestabilidad económica, pérdida de identidad local y deshumanización. Nuestro primer argumento, inestabilidad económica. Aquí nos referimos que la brecha entre grandes potencias y pequeñas cada vez está creciendo más. Nuestro segundo argumento, la pérdida de identidad local. La cultura es la identidad de la nación y al globalizarse empieza a relacionarse con nuevas civilizaciones. Pero en este proceso, la más poderosa acaba dominando sobre todas las otras. Y en cambio de tener bastantes en una globalización, muchas culturas acaba habiendo solamente una cultura, que es la cultura de la globalización. Y para finalizar, nuestro tercer argumento, la deshumanización. La globalización hace que, como hace con las diversas culturas, intenta remover la riqueza y la diversidad del hombre. Acaba pretendiendo que el hombre sea un número y así conlleva que la sociedad sea movida solo por el propio beneficio, poniendo la moral en un segundo plano. Hablamos de una globalización formada por todas las culturas, un conglomerado de identidades, pero hoy en día solo tenemos una gran homogeneidad. Muchas gracias. ¿Lo veis? Niños sonriendo gracias a la globalización. Muy buenos días, mi nombre es Marco Masansano y hoy voy a concluir este debate, la posición en contra. Bien, voy a empezar con nuestros tres argumentos. La fruto de inclinación del hombre. Yo os voy a enseñar una cosa. Aquí dice un gráfico, que lo vuelvo a enseñar. Para los jóvenes, la globalización representa una oportunidad. Y no lo digo yo, sino que lo dicen China, India, Brasil, España, Francia, Estonia, Sudamérica. ¿Quiere que siga? Bien, nuestro segundo argumento ha sido la redistribución de riqueza. Y nuestro tercer argumento ha sido la casa común. Nos ayudamos entre nosotros. Todos, gracias a la globalización, nos ayudamos con diferentes proyectos, ya sea con la LIFE para ayudar a los niños en Zambia, para disminuir el hambre. Vuestros tres argumentos han sido la inestabilidad económica, que los ricos son más ricos y los pobres sean más pobres. ¿Esto de dónde lo han sacado? Necesitamos evidencias. La pérdida de identidad local, que la lengua, y no nos ha presentado ninguna evidencia. Y también en el tercer argumento del deshumanismo tampoco nos han enseñado ninguna evidencia. No lo han dejado muy claro, ya que se han quedado cortos en el tiempo por falta de información. Y vosotros habéis dicho un estudio de 1 de 45 personas en el mundo. ¿Dónde está ese estudio? Entonces, vuelvo a repetir que es una fake news. La explotación es por el capitalismo, no por la globalización. La explotación de los niños es por el capitalismo. La globalización es positiva. Otra cosa es que se utilice mal. Es como si estás a favor de la electricidad
pero estás en contra de la silla eléctrica. Bien. Y vuelvo a repetir, los niños sonríen gracias a la globalización. Gracias a la globalización, como Malala pudo ir al colegio. Malala era una niña de 11 años que gracias a la globalización subió un post en internet para poder ir al colegio. Y gracias a ella pudo ir al colegio, pero no solo ella, sino muchísimos más niños, personas, pudieron afrontar estos retos. Muchas gracias.